Bueno, un mes más con esta serie de invirtiendo mi dinero en Mintos. Para quien no lo sepa, llevo más de 6 meses prestando mi dinero a personas de todo el mundo, tanto a personas particulares como podría ser tú, como a microempresarios o como también a entidades financieras. Y Mintos es la plataforma perfecta para realizar este tipo de inversiones, en las que tú pues obviamente dejas tu dinero durante un periodo determinado de tiempo que tú también puedes seleccionar y prestas tu dinero a la zona o a las personas que tú quieras y recibirás ciertos intereses por este dinero que has prestado. Y con este mes completado llevamos ya medio año invirtiendo en Mintos y os puedo decir que ha sido el mejor mes de todos. Así que sin más dilación os lo voy a enseñar todo. Pero antes de nada recuerda una cosa: Mintos tiene una promoción activa hasta el 31 de este mes y si te registras en la plataforma utilizando mi link e inviertes 1000 euros o más, automáticamente la plataforma te va a dar a ti 50 euros y a mí también. Así que no desaproveches esta oportunidad porque a dinero regalado no le mires el diente. Pues nada, vamos a empezar con cuánto dinero he ganado cada semana de este mes número 6, que sé que esto es lo que más os gusta. Y vamos a ver que en la primera semana de este mes número 6 ganamos 2,35 euros, la verdad que no está nada mal. La segunda semana de este sexto mes ganamos 3,89 euros, creo que hasta el momento esta semana número 22 ha sido probablemente de las mejores, ha sido en concreto la segunda mejor semana. En la semana 23 ganamos 3,52 euros y en la semana 24 ganamos 2,59 euros, lo que hace un total en este mes número 6 de 12,35 euros, que esto concretamente vamos a ver que el total producido, hemos producido en 6 meses. Os recuerdo que de estos 6 meses, la mitad de ellos, unos 4 meses, fueron con 1000 euros invertidos y en estos últimos 2 meses es cuando hemos metido otros 1000 euros más y llevamos en 6 meses 46,52 euros de puro beneficio. Por lo que sinceramente estoy realmente contento. Ya lo comentaba en anteriores vídeos que esta forma de invertir, que esta forma de generar ingresos pasivos la había descubierto hace no mucho tiempo y que desde que he entrado en ello me encanta sinceramente, por la seguridad que otorga, porque prácticamente el 95% de todos los préstamos que concedemos a través de Mintos tienen obligación de recompra, por lo tanto no vamos a perder nuestro dinero a menos que tengamos invertidos más de 20.000 euros, ahí ya con más cuidado. Pero si tienes menos de 20.000 euros invertidos, la verdad que tienes bastante seguridad en tu capital invertido. Y ahora voy a enseñaros la plataforma de Mintos, que sé que también es lo que más os gusta, cómo tengo distribuido todas las inversiones y cómo se está moviendo todo, ya que he hecho algún que otro cambio. Fijaos chicos que en este momento tengo 2.158 euros de saldo en la cuenta, ya que en el último mes 2 de vosotros aprovechasteis esta pedazo de oferta de Mintos de entrar a través de mi link, meter 1000 euros o más dentro de la plataforma y que vosotros recibáis vuestros 50 euros y yo los míos. Y aquí, como veis, 2 personas entrasteis a través de mi link, habéis ganado 100 euros y yo también. Así que bueno, quitando estos 100 euros que hemos ganado, si los obviamos, ahora mismo estaríamos en 2058. Recordar que estoy grabando ya este vídeo en pleno mes número 7, por lo tanto aquí hay dinero que no he contabilizado todavía y que veréis en el próximo vídeo. Así que de momento la cosa va bastante bien, 10,20 euros que aún nos tienen que devolver. Ya sabéis que todo el dinero que ganamos a través de Mintos ya viene pagado en impuestos, ¿vale? O sea, nos entra puramente neto. De igual forma también hay que declararlo, pero no pagaremos impuestos sobre esto ya que ya está declarado. Y si os fijáis, Mintos estima que más o menos mi forma de invertir me va a dar un retorno este año del 12% y si contabilizamos los 100 euros que me ha generado el link de afiliados, pues este rendimiento para este año sería del 28%, pero no lo vamos a contabilizar ya que esto es algo totalmente extraordinario. Y de momento tenemos la cartera extremadamente diversificada con más de 490 préstamos otorgados y de momento de todo este dinero 74 euros que aún están sin invertir, que esto ya lo va haciendo la propia plataforma automáticamente. Y ahora os quiero enseñar esto que he hecho aquí, algún que otro cambio. Y bueno, vamos a empezar por esto, por la cartera más conservadora, en la cual he establecido un límite de una inversión de 825 euros, un tipo de interés medio del 11% y de momento esta cartera conservadora, que es la que más tiempo lleva activa en mi plataforma de Mintos, nos ha dado un beneficio de 25,44 euros, mientras que la cartera que recomienda Mintos, que es un
mix entre una inversión más conservadora y una inversión más arriesgada, nos está dando una media anual del 10,7%. Como veis, he establecido un límite de inversión de 755 euros. De momento hemos ganado con esta cartera de Mintos 17 euros. Y luego aquí tenemos la de alto rendimiento, que es en la que he establecido el límite más bajo de 576 euros, que me está otorgando una media anual del 15%. Esto ya es una burrada. 15%, y de momento hemos ganado 18,14 euros. Si os fijáis, tiene un límite de 200 euros inferior a la cartera de Mintos Core, pero de igual forma estamos generando más dinero, ¿no? Al fin y al cabo son inversiones de mayor rendimiento, por lo tanto también de más riesgo. Y aquí vais a ver lo que os quiero comentar, que he hecho una cosa, y he cogido 90 euros, aunque de momento hay solamente 31 euros invertido, como estáis viendo aquí, y lo he invertido en un préstamo que no os puedo enseñar desde dentro por cuestiones de privacidad del cliente, pero es un préstamo directo a un particular en Lituania que estaba ofreciendo un tipo de interés del 13% en menos de un mes. Así que lo primero que pensé fue, mira, este tío lo que quiere es regalar dinero. Me estás diciendo que te doy mi dinero y en un mes me das una rentabilidad del 13%. Pues por eso he decidido hacer la prueba, he invertido 90 euros, aunque como veis aquí, de esos 90 euros Mintos me ha cogido 31 euros y los he invertido, y veremos a ver si es verdad. En 16 días, como lo veis aquí, teóricamente recibiré mi 13% en menos de un mes. Como esto sea así, como de verdad me esté dando un rendimiento del 13% en un mes, voy a cambiar completamente mi método de invertir en Mintos y voy a ir a este tipo de préstamos, porque es que realmente un 13% mensual es que te terminas forrando en muy poco tiempo. Por eso he querido hacer la prueba, y este resultado de esta inversión personal lo vais a ver en el próximo vídeo, ¿vale? En el mes 7. Y respecto a cómo tengo repartidas mis inversiones, ya sabéis que hay ciertos datos que no os puedo mostrar por cuestión de privacidad de las personas, pero lo que sí que os puedo mostrar, os lo voy a mostrar. Como veis, un tipo de interés medio ponderado del 12%, que voy a obtener un 12%, o esa es la estimación que da Mintos, y de media los préstamos que he ido concediendo finalizarán dentro de 35 meses. Eso no quiere decir que no vaya obteniendo beneficios hasta dentro de 35 meses, ya lo estáis viendo, que te van dando como microdividendos cada semana. Luego, como veis, más del 50% de los préstamos que he otorgado ha sido a préstamo personal, el 16% préstamos vehículo, el 8% préstamos a corto plazo, y pues aquí lo podéis ver si queréis, ¿vale? Lo paráis y lo vais viendo. Luego, tipos de países, que esto sé que es lo que más curiosidad os da. A mí sinceramente es lo que más me gusta. El 13% de mi capital lo hemos pivotado un poco. Recordad lo que os había comentado hace unos cuantos meses en uno de estos episodios, que quería mover un poco mi dinero de Europa occidental a otra zona del mundo, debido sobre todo a la actual guerra que hay, ya que si hay guerra por esas zonas no es lo más inteligente otorgar préstamos a esas zonas, no por peligro de que no te lo devuelvan, sino por peligros regulatorios entre países. Que eso es lo que ha pasado con mucha gente que antes del estallido de la guerra tenía su dinero depositado en estos países que protagonizan esta guerra, ya sabéis que no lo puedo mencionar mucho. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta gente que tenía ahí el dinero, por desgracia, aún no se les ha devuelto. Es por eso que he decidido mover un poco mi dinero y nos hemos ido con un 13% del capital a Latinoamérica, a México en concreto, pero seguimos con un 10% en Kazajistán, otro 10% en Letonia, un 6% en Moldavia, y como veis, la verdad que está variando bastante. En Sudáfrica un 6%, esto lo podéis ver así, ¿vale? O sea, os recomiendo pararlo para que lo veáis con mayor calma, ya que no voy a estar aquí enseñándoos todo, ¿no? Por si os lo voy enseñando así todo, por si lo queréis parar. Ya nos estamos metiendo también un poquito en África y también un poco más en Latinoamérica, poco a poco. Esto que creo que nunca os lo he enseñado y creo que es bastante importante es la exposición a los préstamos con retraso. Dependiendo del perfil de persona o de entidad al cual le vayáis a otorgar el préstamo, se establece un riesgo que suele ir de 0 a 10. Y aquí es al revés, cuanto más alto sea el número, menos riesgo tiene. Cuanto más bajo, más riesgo tiene. Por lo tanto, como vemos, tengo el 60% de mi capital en préstamos bastante seguros, que solamente tienen un 20% de probabilidades, entre un 0 y un 20% de probabilidades de que se retrasen en pagármelo. Un 23% en préstamos un poquito más arriesgados, tampoco nada del otro mundo, y aquí ya es donde empieza lo más arriesgado. Un 5% con préstamos de que hasta un 60% de probabilidades de que se retrasen en pagarlo. Un 7% de mi capital en préstamos de que hasta un 80% de probabilidades de que se retrasen en pagármelo. Y por último, un 4% de mi capital, que es exactamente
el dinero que os comentaba antes que he invertido en Lituania. Ese préstamo que os mencionaba antes que me otorgaban un 13% en un mes, pues eso es esto, ¿vale? Y la probabilidad de que tarden bastante en devolvérmelo son bastante altas. Pero lo dicho, quien no arriesga no gana, y al fin y al cabo estoy arriesgando solamente el 4% de mi capital y puedo sacar un buen rendimiento en muy poco tiempo, así que tampoco es un gran riesgo el que estoy llevando. Y por aquí ya me voy retirando. Espero que os haya gustado este mes número 6 de Mintos con más de 2.100 euros invertidos. Creo que es sin duda alguna la serie que más os gusta, y ya sabéis, en la descripción tenéis el link que si os metéis a través de mi link e invertís 1.000 euros o más, automáticamente os regalan 50 euros. No perdáis esta oportunidad porque el 31 de este mes se cierra esta promoción. Dicho esto, espero que en los comentarios me pongáis cualquier opinión, lo que sea, ya sabéis que leo y contesto absolutamente todo el mundo. Dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, gente. Chao.